Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Hoy vamos a analizar la conformación de la Asamblea Legislativa del 2018 al 2022, la Asamblea Legislativa que tenemos en estos momentos, cómo está conformada y qué consecuencias tiene esa conformación. Porque por supuesto va a tener consecuencias en muchos ámbitos y uno de ellos muy importante son los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La fracción más grande que históricamente se mantiene es la de Liberación Nacional con 17 diputaciones. Sigue Restauración Nacional que tiene 14 curules y seguidamente la fracción del Partido Acción Ciudadana, que tiene 10 diputaciones. La Unidad Social Cristiana tiene 9, el PIN, conocido como PIN, tiene 4, y 2 del Partido Republicano Social Cristiano y uno de un diputado por el Frente Amplio. Para analizar esa conformación y sus implicaciones, hemos invitado a dos politólogas e investigadoras, además de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Ellas son Gina Cibaja Quesada y María José Cascante Matamoros, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos muchísimo que hayan aceptado acompañarnos en Irreverencias y vamos a empezar a conversar con ustedes. ¿Cómo ven este panorama? Estamos prácticamente a 100 días, ¿verdad?, de la toma de posesión de este poder de la República. ¿Y cómo ven ustedes esta conformación de esta Asamblea Legislativa? María José. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, lo que vemos es una conformación producto de una campaña muy extraña que tuvimos, una campaña donde había una división de los apoyos de manera uniforme entre los distintos partidos políticos y por eso hay una conformación casi de 4 bloques en la Asamblea Legislativa. El problema con esos 4 bloques, y era lo que estábamos conversando ahora, es que hacer mayorías y formar acuerdos es un reto complicado. Vimos cómo se intentó formar un acuerdo entre el Partido Acción Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana previo a la toma de posición del Ejecutivo, que eso no necesariamente ha calado de igual forma en el Legislativo. Y lo que para mí es más claro es un posicionamiento en medios de una agenda conservadora, que además desde la campaña viene repercutiendo sobre la sociedad. Vemos una sociedad cada vez más violenta hacia las mujeres y hacia la población LGBTIQ. Vemos ahora 2 asesinatos en Costa Rica de 2 turistas. Y lo que precisamente pasa es que al político, al tener la palabra y ser una palabra misógina y conservadora, la sociedad piensa que puede empoderarse en esa misma dirección. Sí, bueno, también muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con María José y con vos esta conversación sobre un tema que regularmente no se habla, porque normalmente se habla de los 100 días del gobierno, pero no se habla de lo que pasa en la Asamblea Legislativa y en realidad es el centro, hablamos del primer poder de la República, el Congreso de la República. Entonces, es muy importante la conformación que se da a propósito de lo que señala María José, de que son bloques. Yo no sé si hay 4 bloques, yo veo más bien 2, ¿verdad? Y que se mueven de manera muy dinámica. Hay un bloque más duro, que es un bloque más conservador, y por lo tanto creo que y poco propositivo, esa es la impresión que tengo, que es más bien un bloque que se suman y se restan curules o votos de diputaciones de los partidos con menor representación a el bloque más duro, que es de Liberación Nacional y Restauración Nacional, que tienen posiciones no solamente muy conservadoras, sino reactivas. Es decir, no pareciera que tengan una articulación clara de una agenda determinada, sino que están reaccionando en función de las negociaciones que hagan con el Ejecutivo para aprobar algunos proyectos, porque vea el caso de la reforma fiscal, de todo el proceso que ha llevado en estos primeros 100 días de trabajo que ha hecho el gobierno, de cambiar, de proponer un proyecto alterno, y en realidad no ha sido posible la aprobación de esto porque sigue habiendo oposición. Y tengo la sospecha, y creo que es una sospecha compartida por muchas colegas, de que se han negociado principalmente los derechos de las mujeres, y estoy hablando en el particular la firma del protocolo de aborto terapéutico, porque realmente los grupos pro vida y una buena parte de las curules que están ahora representadas en la Asamblea Legislativa son
provida o lo que se han apropiado un discurso que se llama provida. En realidad, yo creo que todos somos provida, todos estamos de acuerdo en que tengamos la mejor vida posible, tanto mujeres, hombres como niñas y niños, pero resulta que este discurso ha sido canjeado, creo yo, por lo que está pasando en la Asamblea, solo que no necesariamente es políticamente correcto visibilizar ese tipo de presiones o acuerdos. De decir, si no se firma el protocolo para el aborto terapéutico, que es algo que ya está establecido en el Código Penal nuestro, entonces no aprobamos lo de la reforma fiscal. Sin embargo, no sé hasta dónde eso sea cierto. Hay una paradoja interesante. Tenemos en estos momentos de la Asamblea Legislativa con mayor representación de mujeres de la historia, la más paritaria de la historia. Pero no necesariamente, ¿verdad? Ser mujer en nuestro género implica estar conscientes de la discriminación y de una sociedad patriarcal y machista en la que vivimos. Eso es algo que siempre ha sido una de esas paradojas, ¿verdad? Pero no necesariamente implica que una mujer vaya a legislar o a gobernar a favor de las otras mujeres. Ya nosotros vivimos un gobierno de una presidenta, como fue Laura Chinchilla, que no se preocupó por estas cosas. La aprobación del protocolo que regula, ¿verdad?, la interrupción terapéutica del embarazo está pendiente desde hace mucho tiempo. Ahora se ha vuelto un tema de debate político público, precisamente porque es evidente, bueno, el legado de Luis Guillermo, además en ese sentido, que paró el proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace que surja, ¿verdad?, de nuevo el tema de, bueno, cuáles fueron los acuerdos y cómo se cumplen esos acuerdos. Sumado a eso, el promedio de edad de esta Asamblea Legislativa es de 46 años. Es una Asamblea Legislativa conformada por personas bastante jóvenes. Pretenderíamos o pensaríamos que son personas de un pensamiento más de avanzada. Claro, pero el problema es ese, es asociar edad y identidad de género, digámoslo así, con conciencia de género, cosa que no es necesariamente, no están relacionadas. Es lo mismo que decir que los machistas son solo hombres. Hay hombres y mujeres machistas, extremadamente machistas, hay mujeres y hombres feministas, ¿verdad?, que buscan una sociedad más equitativa, y hay gente mayor o adultas maduras que tienen una visión muy progresista de las sociedades, que quisieran que viviéramos en una armonía diferente a la violencia con la que tenemos en este momento, y hay gente joven que cree que lo mejor es seguir preceptos del siglo pasado o antepasado. Vamos a un corte y estamos de regreso en unos segundos. Vamos a seguir conversando sobre la conformación de la Asamblea Legislativa y sus implicaciones en las decisiones que allí se tomen. Gracias por continuar con Irreverencias. Estamos conversando sobre la conformación de la Asamblea Legislativa actual y vamos a continuar con este tema en relación específicamente a las 14 curules ocupadas por el Partido Restauración Nacional, que se proclama como un partido religioso, con una ideología religiosa, y que eso ellos no lo separan del accionar político. Esta doctrina podría estar influyendo, se puede legislar desde una doctrina religiosa. ¿Tiene esto sentido? Pues es uno de los problemas de no tener un Estado laico, ¿verdad? Precisamente aprovecharse de que en Costa Rica todavía tengamos un Estado confesional, pues tiene estas consecuencias en la Asamblea Legislativa, y es evidente que en el caso de la fracción hasta ahora, porque de nuevo, los primeros 100 días han estado muy movidos con respecto a la fracción de legislación, principalmente han acaparado en los medios temas que no tienen nada que ver con lo legislativo, sino que incluso tienen que ver con cuestiones personales de los diferentes diputados y diputadas de Restauración. Y yo creo que esto es algo muy grave, porque entonces el debate político y público se vuelve lo personal, pero desde temas de dinámica partidaria. Y lo que vemos sí es que hay unas dinámicas dentro de la misma fracción y de cómo se perciben en la sociedad que están afectando constantemente, y hay una tensión, ¿verdad? Y esa tensión además afecta directamente a las diputadas de Restauración, que han sido atacadas, que han sido
amenazadas incluso por sus propios compañeros de fracción, porque precisamente creo que lo que sucedió es que ninguno de ellos esperaba estar en la Asamblea Legislativa. 5 de ellos son pastores y además 3 de ellos tienen solo la educación primaria concluida, es su única formación académica. Bueno, volvemos a lo mismo de la idea de género o de identidad de género y de edad, ¿verdad? La formación académica a veces no necesariamente te aporta ideas renovadas y demás, a veces la experiencia o la vivencia comunitaria te puede o te permite ver un poco más allá. Lo que pasa es que la vida política, y cada vez más tenemos una vivencia política profesionalizante, entonces esto hace que las personas que ingresen al Congreso como diputadas o diputados con niveles de escolaridad muy bajos, puede que afecte porque obviamente están en desventaja en materia de construcción de discurso, de llevar adelante un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que eso es un factor que puede afectar más que la edad o el género al cual se identifican algunos de estos diputados o diputadas, ¿verdad? Que el nivel de escolaridad sí afecta directamente en el desempeño de cada una de estas diputadas y diputados. Eso por un lado. Y por el otro, la pregunta original era, ¿se puede legislar desde la religión? Por supuesto, tenemos ese claro ejemplo de lo que está pasando. Coincido con María José de que el Estado laico permitiría que esto se matice, por decirlo de alguna manera, el accionar político de estas personas, porque uno puede actuar en política y en la vida académica, en la vida social, en general, a partir de principios religiosos que rigen la vida de las personas, ¿no? Que nos ofrecen un cierto tipo de valores, un cierto tipo de visión, de cosmovisión, como bien lo planteabas, una ideología que rige mis principios humanos básicos, ¿no? Entonces yo puedo estar basada en la religión. El problema es que cuando sos representante de la nación, que es una nación hartamente diversa y desigual, no puedes pensar que tus principios y que tu cosmovisión aplica para todo el mundo. Y peor aún, no puedes pensar que tu capacidad de decisión en el Congreso puede imponer tu ideología a toda una sociedad que ya se ha manifestado hartamente diversa. Es ahí donde está la tensión de la que habla María José y que genera un gran problema, porque estas personas fueron electas por grupos tal vez más conservadores, pero resulta que son los representantes de todas y todos nosotros. Entonces, tienen que actuar en función de la ley, porque vivimos bajo el imperio de la ley, aunque seamos un Estado confesional, la ley sigue siendo el parámetro para actuar y no los principios religiosos a partir de los cuales rigen su vida personal, ¿no? Claro. Y tengo la impresión, ojalá sea una impresión totalmente acertada, de que las mujeres que llegan en Restauración Nacional han empezado a... yo dije una cosa en mi muro que no gustó a mucha gente, pero yo dije, ya les dieron una probadita del ácido machista tóxico en el que vivimos todos los días la mayoría de las mujeres en este país, y ellas tal vez este pasaje por la Asamblea Legislativa las haga tomar conciencia de la vivencia que tenemos las mujeres en esta sociedad. Y tal vez, al cabo de 4 años estas mujeres hayan aprendido cosas y hayan logrado moverse del lugar hacia una política o toma de decisiones más amorosas con las mujeres en general, indistintamente. Más solidarias, más empoderadas de la vida política nacional. Están ahí porque hubo un montón de luchas. Yo sí creo que al principio las mujeres teníamos que participar a partir de cuotas y acciones afirmativas porque no habían espacios, había que obligar a abrir esos espacios. Y era válido que las mujeres participáramos por el simple hecho de ser mujeres. Y eso es la consecuencia que tenemos hoy, una asamblea finalmente paritaria por primera vez en la historia de este país, ¿verdad? Cantidad de hombres y de mujeres en igualdad de número, ¿no? Esa fracción nos está dejando varios proyectos de ley que están en estos momentos en discusión, ¿verdad? Sí, tenemos una fracción de Restauración que, aunque no es en este momento la fracción más grande, es la que está acaparando la atención de la opinión pública y la que está proponiendo, digamos, estos proyectos que afectan directamente a las mujeres. Y en ese sentido, incluso una de las propuestas viene de una mujer. Y yo no soy tan optimista como Gina y creo que entiendo de dónde viene la respuesta de que uno nunca quisiera ver a otra mujer violentada, pero lo que pasa es que es la realidad en la que vivimos. Vivimos constantemente atacadas, violentadas,
y probablemente no, ¿verdad? Cuando uno está a lo interno de una iglesia, hay unas normas específicas que no son las mismas normas que aplican en la Asamblea Legislativa. Total. Y cuando en la Asamblea Legislativa una mujer puede figurar, puede formar parte de las comisiones, puede proponer proyectos, entonces la respuesta de los hombres que están acostumbrados a tener todos los espacios es violenta y es agresiva. Entonces es ahí donde ellas, ¿verdad?, están reaccionando, y yo creo que en ese sentido puede ser, especialmente para denunciar violencia política, que reaccionen. Pero por otro lado, con los temas morales... ¿Será la primera vez que reciben alguna expresión de violencia en toda su vida? No Difícil de creo. creer, No, pero ¿verdad? tal vez creo. puede ser que estén... Ahora es pública. Claro, Ahora es que están en es, vitrina. La ahora están en vitrina vitrina. pública es realmente lesiva Claro. para cualquier espíritu humano, eso hay que decirlo. Y para las mujeres que tenemos menos práctica en esta visibilidad, puede ser que sea más lesiva. Entonces, de ahí creo yo que el leccionamiento que pueden recibir estas diputadas podría eventualmente moverlas del lugar. sensibilizarlas. Exactamente, Podría exactamente. ser. No es que estoy deseando ni que Les pase nada, o sea, pero- diciendo que ojalá les siga pasando, sino lo que estoy diciendo es que esto que está pasando, porque ya hubo una La que puso una sensibilice, denuncia la logre sensibilizar. por violencia con respecto a un compañero. A uno de sus compañeros. Ya ese hecho hace que nos deje a pensar que en el momento en que ellas se sientan empoderadas, que sientan que tienen el mismo poder y que están en términos de pares, porque en las iglesias no están en No, términos de exacto, pares. exacto. En la Asamblea Legislativa sí, lo quieran o no, puede que en algún momento se puedan mover de lugar, tal vez no diametralmente opuesto, pero un poquito más. Estamos en Irreverencias, vamos a hacer una pausa y estamos de regreso en unos segundos. Estamos de regreso en Irreverencias. Gracias por continuar usted allí. Estamos hablando sobre la conformación de la Asamblea Legislativa y estamos en estos momentos en el tema de los proyectos de ley que han sido presentados y que pueden afectar los derechos sexuales de las mujeres y los avances que hemos tenido en esa materia. María José, ¿cuáles son esos proyectos que están allí y en qué situación están? En este momento tenemos 3 proyectos que pueden afectar directamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Uno que lo dejó en la corriente legislativa para aprobarse como proyecto de ley Fabricio Alvarado, que lo que hace es equiparar las penas de aborto con las de homicidio y también tratar de modificar el artículo 121 del Código Penal, en donde se estipula el aborto, la interrupción terapéutica del embarazo en casos de riesgos para la salud integral de la mujer y la vida. Y lo que busca es determinar que sea nada más la salud física, porque en este momento también, al hablar de salud integral, hablamos de la posible afectación que puede haber a la salud mental de la mujer. Llevar a término un embarazo donde el feto no es viable, por ejemplo, la mujer se genera una depresión muy fuerte, entonces se puede hacer una interrupción terapéutica del embarazo porque es una terapia lo que se realiza. El otro es un proyecto de objeción de conciencia, que lo dejó Gonzalo Ramírez en el caso de que el personal médico diga que se objeta las interrupciones terapéuticas de los embarazos por sus creencias, y esto lo que puede abrir es un portillo para que entonces el sufrimiento de las mujeres también en casos de necesitar la interrupción terapéutica del embarazo sean prolongado, ¿verdad? Porque entonces ningún médico quiere realizar, dice objeción de conciencia, y entonces no realizan su deber para con la salud integral de la mujer. Y el más reciente es de la diputada Ivonne Acuña, y lo que busca es una modificación de la Constitución para establecer, porque en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se establece proteger la vida en general. Específicamente cuando se habla de la vida en general, lo que se habla es, se refiere más que nada a la pena de muerte y, ¿verdad?, objetar la pena de muerte como una forma de castigo por los delitos cometidos, pero en ningún caso se refiere a la concepción y el cigoto, establecimiento del cigote como vida. Y ellos lo que quieren es establecer la vida desde el momento de la concepción, precisamente para modificar
la concepción no solo, pienso yo, en la legislación, pero también en la opinión pública, ¿verdad? Y buscar cada vez vulnerabilizar más el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, incluso a anticonceptivos de calidad, ¿verdad? Porque ya eso podría hacerse una forma de violentar la vida desde la concepción, que de por sí es una cosa que es un reto pendiente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Luego, hasta limitar lo del in vitro, que estábamos diciendo ahora fuera de cámaras. Claro, eso, ¿verdad? claro, sí, ir en detrimento de derechos adquiridos de las mujeres. Y es que esto es algo que ¿verdad, Gina? Desde la campaña estamos viviendo, y es que la democracia, la consolidación del discurso y los derechos humanos no es algo que sea una línea recta en crecimiento, sino parecen círculos, y lo que estamos viviendo es un círculo que empieza a ir en retroceso, y que si no estamos pendientes vamos a perder peligrosamente en retroceso. Claro, es perder el piso, que el piso, porque de todas formas, y es curioso que los 3 proyectos o los 4 proyectos que has mencionado tienen que ver estrictamente con el cuerpo, el control del cuerpo de las mujeres. ¿Tendrá eso que ver con que este partido pareciera, digo yo, no sé ustedes qué opinan, que no tiene un plan concreto, y entonces la única línea de trabajo pareciera atacar el avance de los derechos sexuales de las mujeres? Bueno, yo no creo que no lo tenga, o sea, yo creo que sí lo tiene, y lo tiene muy claro. Lo que pasa es que obviamente tal vez no es políticamente lo más correcto decir que van contra los derechos fundamentales de las mujeres en términos generales, porque obviamente no vemos pelear a ninguno de estos miembros de los 14 diputados que tiene Restauración Nacional, ninguno pelear por la violencia que sufren las mujeres. Acaban de hacer una pseudo marcha por las 2 vidas, porque obviamente el discurso se les cae cuando decimos, bueno, ¿cuál es la vida que están defendiendo? ¿La de un cigoto, un nonato, verdad? Que no es considerado persona, que ya se estableció científicamente, la ciencia ya ha dicho cuándo hay vida hasta en los óvulos que perdemos las mujeres, óvulos maduros cuando nos viene la regla. Los hombres cuando producen alguna masturbación sale vida, de ahí los espermatozoides están vivos. Entonces, los tumores están vivos. Los tumores están vivos. Pero o sea, qué cosa más terrible, así es. A mí lo que me llama la atención es que desde la campaña estamos viendo un discurso que es totalmente en contra de poblaciones, porque primero fue una violencia fuerte en contra del matrimonio igualitario, pero también desde la campaña estaban hablando de aborto, cuando en este momento en la corriente legislativa no hay ningún proyecto que esté en este momento por la despenalización del aborto, por la legalización del aborto, ni siquiera por un aumento de causales para el artículo 121. Era el protocolo, era el protocolo del aborto impune. Pero el protocolo, o sea, ya la legislación está, ni siquiera les compete a los diputados hablar de la norma técnica, pero lo están trayendo ellos al debate para polarizar, porque han visto que lo que les trae réditos políticos es la polarización de la sociedad. Y a través de los medios de comunicación que les dan voz, cada vez que hay un tema de violencia machista, les van a preguntar a los diputados más conservadores y más machistas de la Asamblea Legislativa. No les dan voz a las mujeres progresistas que hay, porque también hay en la Asamblea Legislativa mujeres que son progresistas y que están ahí buscando espacios para defender los derechos, pero ellas no tienen respaldo de los medios, no tienen una voz y un discurso político, y obviamente porque también las van a atacar en el momento en que... Estamos terminando ya nuestro programa. ¿Cuál sería esa reflexión final? ¿Cuál es el panorama que podríamos esperar en 30 segundos para estos 4 años? Gina. Bueno, en términos generales, yo soy optimista, creo en los sistemas democráticos y espero que las mujeres de la Asamblea Legislativa, tanto de la Unidad Social Cristiana como de Restauración Nacional y el mismo Liberación Nacional, que tienen posiciones más conservadores, aprendan de este empoderamiento. Es un precio que tenemos que pagar por la democracia, de haber peleado para que haya más mujeres ahí en cantidad, y ahora tenemos que ocuparnos de las agendas que estas mujeres llevan a los congresos, en este caso, para poder estar vigilantes de esto permanentemente. Muchas gracias, Gina. Muchísimas gracias, María José, por acompañarnos en Irreverencias, por ayudarnos a entender este panorama político que tiene la Asamblea Legislativa, pero sobre todo muchas gracias a usted, que siempre es fiel con Irreverencias, y quédese con Canal UCR TV con sentido.